Señor, señora, ya llegaron nuestros invitados. Enrique, tenemos aquí a Genaro Ramírez, locatario del mercado de 18 de marzo, bienvenido. Y también a Francisco Manuel Tellez, que viene como representante de la Subdirección General de Modernización e Infraestructura de SEDECO. Muy buenos días. Estamos muy contentos que vengan con nosotros a platicar y que podamos tener este espacio para hablar acerca del programa Mi Mercado Seguro. ¿Hace cuánto tiempo se comenzó a implementar este programa? Ok, antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Este programa denominado Mi Mercado Seguro surge deriva de los 329 mercados que tenemos en la Ciudad de México. Hemos visitado uno por uno y las peticiones que le han hecho saber al secretario Salomón Czartoryski, secretario de Desarrollo Económico, es que querían tener un poco más de acercamiento, de contacto directo con las autoridades. De ahí empezó un estudio, un trabajo en equipo con el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual son bastantes etapas, ¿no? Todo deriva en la aplicación Mi Mercado Seguro. Es una aplicación... ¿Hay una aplicación que se baja a los dispositivos? Así es, únicamente para locatarios de mercados públicos. Muy bien. Muy bien. Esta aplicación tiene como objetivo ya tener un contacto directo con las autoridades, sea cual sea la emergencia que surja, ¿no? En el mercado. A través de un botón casi, Así ¿no? es. Se pueden comunicar. Tú activas el botón Sí. y previamente se descargan coordenadas de latitud y longitud. Entonces tú apretándolo, hay un tiempo de respuesta de 120 segundos para que llegue ya una unidad a tu local. Oye, pues no es nada, 2 minutos prácticamente. Así es. ¿No? Qué Genaro, ¿no las utilizas? Afortunadamente no. Así bueno. es. Ahora cuéntanos tú, ¿cómo ha sido este proceso, esta implementación de los programas que trae SEDECO para, por ejemplo, el mercado en el cual tú trabajas, que es el de 18 de marzo? Ha funcionado bastante bien. Ahí, afortunadamente no hemos tenido la necesidad de utilizarlo, pero la gente se siente más confiada porque nosotros les hemos dado esa seguridad de decirle, mire, pues cualquier cosa que se les ofrezca, estamos aquí también los locatarios y por parte de SEDECO y todo esto que se está implementando, hemos tenido buena respuesta. Qué maravilla. ¿Cuántos mercados hay en la Ciudad de México y hasta ahorita en cuántos mercados se ha aplicado este programa? Mira, hay 329 mercados públicos en la Ciudad de México. Hemos implementado este programa en 5 mercados, en 3 delegaciones, que es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, que es donde tenemos más participación por parte de los locatarios, y también está Álvaro Obregón. Ok. Y ahora, ¿cuál es el proceso para que las demás delegaciones pues ya empiecen a utilizar también esta aplicación, este servicio que al final del día pues nos da la Secretaría de Seguridad Pública? Claro que sí. Pues ahorita lo que tenemos es, estamos buscando acercarnos a las delegaciones y ofrecerles este tipo de programa que, como te comentaba, son ciertos pasos. Ahorita son 5, este es el cuarto, Sí. que es lo que buscamos, que ya los 329 mercados y también mercados sobre ruedas cuenten con esta aplicación para que no nada más le dé seguridad al locatario o al comerciante, sino a la ciudadanía en general. Claro, ¿no? a las personas que vamos y asistimos a los mercados a comprar, por supuesto, Claro, pues, claro. Como bien tú lo decías, casi a diario, Pamela, Exactamente, sí, lo que no encuentras en uno lo encuentras en otro y ya con esta cantidad que nos dijeron, 300 y cuántos? 329. 329 mercados, Imagínate. Enrique, no nos los acabamos. Así es, y con esto vamos a cambiar y seguramente se va a llamar Mi Mercado Seguro y blindado también. Exacto. Muchísimas gracias.